De hoy. Muy buenos días y bienvenidos. Es que el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, ese increíble astronauta, pisó por primera vez la luna. Las palabras del presidente Nixon mirando los acontecimientos por televisión fueron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los hombres. El águila ha aterrizado. Así se llamaba aquel cohete que fue lanzado a la luna. Gracias a la invención de la televisión, este acontecimiento fue señalado como el primero de gran significado histórico a lo largo del mundo. Un significado de asombro y admiración. Así que el día de hoy vamos a estar paseándonos por algunos versículos de la Biblia que nos llevan a esta conclusión. Y es que hubo otro astronauta que más adelante también fue a la luna. Este se llamaba James Irwin y él expresó: Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Vamos a orar y vamos a dejar este momento en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este lunes. Gracias porque hoy 24 de marzo será el mejor día de nuestras vidas, porque lo podemos vivir, Señor, contigo. Gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de los que ya se han conectado, por los que se van a ir uniendo en el transcurso de esta transmisión. Yo oro, Señor, que tú traigas esa palabra exacta que cada uno de nosotros necesita escuchar, que esto no sea meramente palabras humanas, una interpretación humana, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos, y que cada persona aquí conectada pueda experimentar ese fluir de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Oro, Señor, primero que todo pidiéndote perdón por aquellas cosas que hemos dicho, hemos hecho, hemos pensado que a ti no te agradan. Queremos presentarnos delante de ti en oración, pidiéndote perdón, pidiéndote limpieza, que nos purifiques, porque todos nos enojamos, porque todos hacemos cosas feas a veces o pensamos cosas que a ti no te glorifican, Dios. Pero hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos laves más y más con tu sangre preciosa, que limpies, Señor, todo aquello que nos impide entrar verdaderamente con un corazón sincero, contrito delante de tu presencia. Igualmente, Dios, te pedimos los unos por los otros, venimos orando por cada persona que está aquí conectada. Tú conoces las circunstancias que todos estamos viviendo y las ponemos delante de ti. Tú en la palabra nos animas a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y es lo que haremos en esta mañana en fe y en oración. Padre, que si hay alguno entre nosotros que a lo mejor en este día está enfermo, que tú, Señor, le devuelvas la salud. Que si hay alguno que tiene una enfermedad que no es física sino emocional, un dolor, una herida en su alma, en su corazón, que tú vengas, Señor, y en estos minutos que vamos a estar aquí conectados, tú les traigas ese bálsamo suave, fresco y tierno de tu amor, que tú traigas sanidad, que tú traigas libertad a los que están atados, encadenados a vicios, están encadenados quizá a un pecado sexual, están encadenados, Señor, al alcohol, a la droga, a los videojuegos. Hay niños, Señor, que están ahí, pasan todo su tiempo sentados en una pantalla, y nosotros como adultos no sabemos qué otras alternativas ofrecerles a veces para que se desconecten un rato. Señor, oro que tú nos des gracia, sabiduría como padres, como esos hombres y mujeres de fe que somos, para poder cumplir tu propósito. Te amamos, Dios, y abrimos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para poder escuchar tu palabra, para ser no solamente oidores, sino aquellos que escuchan y ponen por obra. Te amamos mucho, Dios, y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy tenemos un devocional increíble. Esto todos los días se pone mejor, mejor y mejor. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, entre el asombro y la admiración. El águila ha aterrizado. El presidente Nixon, mirando los acontecimientos por televisión, lo describió como uno de los momentos más grandiosos de nuestro tiempo. Y es que a las 13:56 de la mañana, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong bajó las escaleras del águila y pisó la superficie lunar. Él dijo: es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, dijo al convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Gracias a la invención de la televisión, este acontecimiento fue señalado
como el primero de gran significado histórico visto a lo largo del mundo, el significado más grande que alguien le puede dar a un acontecimiento mundial. Pero cuando pensamos en el asombro y en la admiración de los primeros pasos sobre la luna, también tenemos un vistazo de lo que debe haber sentido la gente cuando vio a Jesús caminando sobre la tierra. Y otro astronauta que les mencioné hace un momento que caminó sobre la luna fue James Irwin, y él expresó: Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Cuando la gente contemplaba a Jesús y lo que él hacía, la respuesta era asombro y admiración. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5 y versículo 56. Todos quedaron admirados y otros estaban llenos de temor. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estudiar el Salmo 37 y luego nos vamos a ir más adelante a Lucas capítulo 5. Así que de nuevo, bienvenidos. Si usted tiene la Biblia, ábrala conmigo. Si tiene una agendita para tomar notas, también va a ser de bendición. Tome su agüita, su cafecito y disfrutemos juntos este momento. A ver, por acá nos está saludando nuestra hermana Patti desde Guatebella. Un abrazo. Yo aquí tengo mi pocillo de allá de la San Martín, de Guatemala. Jenny Judith, muy buenos días. Giovanna Estrada, Connie, muy buenos días. Doctor Oliver, también nos saluda Jessica Pico. Esta mañana tuvimos el devocional de nuestra iglesia de Comunidad de Gracia Katie. Es un Zoom privado que tenemos para orar y nos compartía un salmo maravilloso y parte de ese testimonio de vida, de la sanidad que Dios hizo en ella. Aquí en el devocional estuvimos orando muchas veces entre diciembre y enero por su sanidad del cáncer y hoy es un testimonio de vida. Así que Jessy, gracias, nos bendices estando aquí conectada y todos ustedes también aquí en TikTok. Hola Miñaño, Robertico, hermana Julia, bendiciones, Carmen, un abracito para todos. Aquí todos los días oramos por esas peticiones, pero también nos encontramos con grandes testimonios de fe, así que definitivamente vamos a seguir unidos creyéndole al Señor. Marta Julieta, muy buenos días, qué rico que hoy tenemos muchas personas desde Medellín, Colombia, desde Guatebella, de aquí de Houston. A todos un abrazo. Nos saludan varias personas por aquí desde Argentina, Chile, Nicaragua presente. Ana Rosa, un abrazo también para ti. Ella nos saluda a todos desde Georgia. Wendy, Dios te bendiga. Carolina, Mara, ¿cómo estás, Mara? Bienvenida. Y bueno, es que hasta ahora aquí en TikTok hay un montón de devocionales. Hay mucha gente predicando. En Instagram también hay muchas personas de fe que hacen sus en vivos, pero ustedes eligen quedarse aquí. Muchos se quedan desde el principio hasta el final, otros solo un ratico, pero es una gran bendición, es un apoyo impresionante. Charlie desde Cali, Colombia, un abracito. Fernanda desde Nueva York les manda un abracito a todos. Janet Villamil, que también está en Nueva York, está con Isabela, qué rico, un abracito también para ustedes. Jessy Lucero dice que está también conectada, gracias Jessy, qué bonitas palabras en esta mañana. Pues imagínese, Luzmera, un abrazo para ti también. Imagínese que hoy estamos hablando de asombro y admiración. Eso fue lo que sintió Neil Armstrong cuando llegó a la luna, el primer astronauta que pisó la luna. Pero también nos habla el devocional de otro gran astronauta que fue Irwin. Irwin se me perdió por acá. Irwin, ese señor que también pisó la luna, y él dijo que el hombre caminando sobre la luna es guau, es lo máximo, pero Jesús caminando sobre la tierra fue algo sin precedentes. Stephanie, un abracito. Stephanie nos saluda desde Perú. Carolina, somos la iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas, así que si estás por aquí, cordialmente invitada, serás muy bienvenida. Vámonos al Salmo 37 y el devocional nos ha llevado a los primeros versículos del 1 al 10 y hoy quiero centrarme en los versículos del 10 al 20. Se los voy a leer ahorita en la traducción lenguaje actual. Voy a leérselos todo porque sé que algunos no leyeron los primeros versículos y se los voy a leer de la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Salmo 37, para los que toman nota. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que pronto al cortarla se seca. Debes confiar en Dios, dedicarte a hacer el bien
establecerte en la tierra y mantenerte fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. La Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta versión lo dice muy hermoso porque nos recuerda: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Toda promesa en la Biblia también tiene una condición. Él quiere darte todo lo que anhelas en lo profundo de tu corazón y el único requisito es que tú te deleites en Él, te alegres en Él. Y ya hemos hablado de la diferencia de la alegría y del gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo que nos hace estar tranquilos, que se traduce en un versículo como este que dice: entrégale al Señor tu Dios todo tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Confía plenamente en Él, en el Señor, y Él actuará a tu favor. Quizá alguien aquí conectado necesita apropiarse en esta mañana del Salmo 37. Dice: así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en la presencia de Dios y espera paciente. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás ni uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Los malvados, en su enojo, miran con rabia a los buenos y buscan el hacerles el mal, pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y sus flechas para matar a la gente pobre, pero sus arcos y sus flechas quedarán hechos pedazos. Será su propia espada la que les parta el corazón. Más vale un pobre honrado que muchos ricos malvados. Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará a los que son honrados. Dios conoce la conducta de los que viven honradamente y da a ellos la tierra prometida, y esta tierra será para ellos para siempre. Los malvados serán destruidos, se desvanecerán como el humo. Los enemigos de Dios se marchitarán como se marchitan las flores silvestres. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Los que Dios ha bendecido vivirán en la tierra prometida, pero los que Él ha maldecido serán eliminados. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Miremos cómo dice la Reina Valera ese mismo versículo, el 23. Recuerden, Salmo 37, estamos estudiándolo hoy. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene. Miren este versículo 25 tan hermoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Reina Valera dice: ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto a la gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad y sus hijos son una bendición. Uy, este salmo de verdad que es poderoso, y hasta ahí voy a terminar la lectura del día de hoy, porque la palabra de Dios nos ayuda a pensar de esta manera. ¿Será que alguna vez nos admiramos o nos asombramos por la clase de personas que Dios escoge? Mientras que el mundo tiende a impresionarse por personas, no sé, de dinero, personas muy ricas, personas poderosas, con Dios no sucede lo mismo. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 27. Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 27. Dice: y poderoso es Dios. Voy a leerles más atrás. Dice: y poderosas son sus misericordias, porque Dios escogió a lo insensato, a lo débil, a lo más bajo, a lo más despreciado, a lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿A quién escoge Dios?
a los menospreciados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Se los voy a leer. Gracias por estar atentos. Me gusta muchísimo cuando me preguntan y me dicen, ¿cuál es el versículo? Dijo el capítulo, pero no alcancé a escribir el versículo, porque eso nos deja ver que están ahí con esas ganas de aprender más de la palabra del Señor. Muy buenos días, Miriam. Gracias por estar ahí conectada. Qué bendición. Gracias, Blanquita. Bienvenida. Qué rico que estás ahí, Alma. Bendiciones también para ti. Hoy estamos hablando de asombro y admiración. Entonces les leí en la introducción de cómo Neil Armstrong fue la primera persona que pisó la luna por allá en 1969, un 20 de julio, y estaba admirado de llegar allá y decía, pues es increíble, esto es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Pero cuando llegamos al Salmo 37, la Biblia nos comienza a mostrar cómo es deleitarnos en el Señor, cómo es la bendición que Él trae a nuestras vidas. Pero el autor de este devocional nos menciona también el tipo de personas que Jesús escoge. Y por eso vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice, pero Dios escogió lo insensato, lo débil, lo más bajo y lo que no es nada. ¿Sí ves? Cuando nosotros como humanos vamos a escoger a alguien para una posición de trabajo o para algo importante, nosotros buscamos a la gente más preparada, la más intelectual, pero Dios no es así. Lo vemos aún en los discípulos. Los 12 discípulos eran gente común y corriente. Algunos de ellos eran pescadores, gente que ni siquiera se sabía expresar de pronto de la mejor manera. Va y escogió a un cobrador de impuestos, que eran las personas que más odiaban los judíos porque eran despreciables para ellos, porque hacían cosas de parte del gobierno de Roma para subyugarlos, para lastimarlos, para quitarles todo, para cobrarles con usura. Entonces desde luego que nadie los quería, pero Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado. Es más, Él puso su mirada en nosotros que no lo merecíamos. Ninguno de nosotros aquí puede sentirse merecedor de esos regalos de Dios. Pero ¿alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios escoge este tipo de personas? Y lo primero que nosotros vemos aquí en el Salmo capítulo 37, versículo 11, es que Dios escoge a los humildes. Dios escoge a los humildes. Recordemos que humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino que humildad es pensar menos en nosotros mismos. Si ven que eso es muy distinto, humildad no es pensar menos de nosotros, sino menos en nosotros. Ayer en la iglesia nos hablaban de ese proceso donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, de ese proceso donde nosotros le dejamos a Él el control, donde descansamos en Él, donde tenemos fe para tener un descanso en el Señor. Y nos hablaban especialmente de eso. Y el versículo 11, Salmo 37, 11, se los voy a leer, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los humildes, dice la versión Dios habla hoy, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Ser humilde entonces no significa ser débil, sin carácter o sumiso, porque hay gente que dice, ay, yo soy manso pero no menso. No, no estamos hablando de eso. Significa entonces algo más profundo, y la Biblia nos da una referencia, por ejemplo, de Moisés, allá en Números 12:3, donde nos dice que él era el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Leamos los Números capítulo 12, versículo 3. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Números capítulo 12 y versículo 3 nos muestra a Moisés, el gran libertador del pueblo de Dios, el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. O sea, bien podía haber sido un hombre orgulloso, bien podía haber sido un hombre altivo, pues porque tenía la autoridad, tenía el sello del respaldo de Dios. Moisés no era cualquier persona, Dios lo había utilizado de una manera sobrenatural, pero Moisés, nos dice la Biblia aquí en Números capítulo 12 y versículo 3, que era humilde, que fue el hombre más manso que ha existido sobre la tierra. A mí me gusta mucho cuando Dios lo llama a él, porque él dice, ¿quién soy yo para que vaya donde el faraón y le diga que deje ir libre al pueblo? Yo no sé hablar. O sea, como mirándolo desde un lado, uno puede decir, ay no, o sea, súper mal, porque
pues tan negativo, cómo Dios lo tuvo que convencer, cómo dudó tanto, pero mirándolo de otro lado también nos muestra un corazón muy humilde de Moisés, porque era como que él no creía que se las sabía todas, él no se sentía como sí, lo puedo hacer, lo puedo lograr, no, o sea, Dios lo había procesado de tal manera en el desierto que él tenía ahora un corazón muy humilde y podía decir, uy, no, ¿yo quién soy para esa tarea tan grande? Y eso es lo que nos dice la Biblia el día de hoy en el Salmo 37:11, que los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Entonces recordemos de nuevo, humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros, y eso sí que es bien difícil en nuestras relaciones, en el matrimonio, con amigos, no nos damos cuenta, pero la razón de los problemas muchas veces es eso, que estamos centrados en el yo, es que me hiciste, es que me heriste, es que me lastimaste, pero cuando uno analiza de pronto la pelea o la discusión, uno puede darse cuenta que es que uno también aportó un granito de arena, ¿cierto? Que uno también fue grosero, que uno también detonó como la chispa para que se encendiera la llama. Entonces es pensar menos en nosotros mismos. Sí, me dolió, pero pues ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me quedo con esta herida si lo que vamos a hacer al final del día es quedar mal? Como dijo alguien muy sabio, es mejor tener paz que tener la razón. ¿Para qué sirve que sí? Ya, me dijeron que sí, que yo tenía la razón, pero todo el mundo quedó bravo. O sea, no tiene valor, no tiene sentido salir de esa manera. Esto tiene que ver con la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? Pues ser arrogante, ser autocomplaciente. Hoy en día se habla mucho del término narcisista, no solo para los hombres, también para mujeres, pero se dice que es más común en el hombre. Perdón todos los caballeros que están aquí conectados, pero el narcisista se manifiesta mucho en el hombre y es ese tipo de persona que manipula de tal manera la relación, manipula de tal manera las situaciones que hace sentir al otro que está haciendo esto o aquello porque él lo empujó. Usted dice, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, conocí una pareja que el hombre le era infiel a la señora. Se portaba súper mal, se gastaba el dinero pensando pues en él, usted siempre lo veía súper arreglado, bien perfumado, se gastaba la plata en la loción más cara, el tipo siempre estaba, mejor dicho, como un muñeco de pastel. Ustedes han visto el ponqué de bodas, que el muñequito es así perfecto, así se mantenía él, impecable, no se le movía un cabello, súper lindo, ¿cierto? O sea, muy bien, qué chévere que se cuide, pero usted la miraba a ella y ella no estaba en esa condición. ¿Por qué? Porque toda la plata se la gastaban en él, pero no solamente eso, cuando él era infiel siempre le hacía sentir a ella que era su culpa. Es que tú te fuiste de viaje, tú me dejaste una semana solo, es que tú no te arreglas, es que tú, entonces la hacía sentir a ella culpable de su pecado, y eso son comportamientos que nos dejan ver que hay un narcisista, y cuando alguien se queda con un narcisista es porque él está ofreciendo algo, no sé, algo le está ofreciendo a esa persona. También hay mujeres narcisistas, hay mamás narcisistas, es que yo te cuidé, es que yo te lo he dado todo, es que, y se manipula a un hijo, ¿sí ve? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto de la humildad? Puede llevar a una persona hasta un punto de arrogancia tan grande. Dice, esto es lo contrario a ser entonces arrogante. Es una palabra usada para describir un caballo que no ha sido domado. Mateo 5:5 dice, dichosos los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia. La palabra usada por Jesús para describir un caballo que no ha sido domado es esa, es la arrogancia, es la falta de humildad. Jesús pareciera citar este versículo cuando en Mateo capítulo 5 estaba hablando de las bienaventuranzas, y en el versículo 5 dice, bienaventurados los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia. Por aquí alguien nos dice, ahora entiendo que así es mi mamá. Wow, en las familias hay muchas personas que luchan con este tipo de comportamientos, y viene ¿de dónde? Del corazón, de la falta de humildad. Vienen muchas veces de una raíz de abandono, vienen muchas veces de ese niño o de esa niña que no tuvo la atención o que tuvo demasiada atención. O sea, hay un desequilibrio, un desbalance emocional que hace que ahora esa persona actúe como un orgulloso, como un narcisista. ¿A quién más escoge Dios? Pero entonces imagínate lo fuerte de esto, es que Jesús escoge personas así.
O sea, tú dirías, uy, qué horror, yo voy bruta, pero Jesús las escoge, pero no las deja como están, porque nadie que tiene un encuentro con Jesús vuelve a ser el mismo. O sea, una persona puede ser muy altiva, muy orgullosa, pero cuando se encuentra con Jesús todo cambia. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo, era un tipo fuerte, un tipo rudo, pero cuando se encontró con Jesús se convirtió en todo lo opuesto. Ahora pasó de perseguir a los cristianos a ser perseguido. Quizá él era un narcisista, yo no sé, yo he visto series de Saulo antes de ser Pablo, o sea, el apóstol, y era un tipo horrible, súper arrogante, así, pedía cartas para ir y perseguir a los cristianos, pero cuando él viene y tiene ese encuentro con Jesús, su vida nunca más fue la misma. Entonces por eso este capítulo nos habla de las personas que Jesús escoge, pero desde luego que no las deja igual. O sea, Jesús escoge una persona que de pronto es altiva, es orgullosa, pero la transforma. Si esa persona se rinde bajo su voluntad. ¿A quién más escoge Jesús? A los pobres y a los necesitados. En el versículo 14, recuerden, estamos en el Salmo 37, dice: los impíos desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Dios está interesado en los pobres y en los necesitados, aquellos que tratan mal a esas personas, los malvados. Ante Dios, dice la Biblia, más vale lo poco que se le dé a un justo que lo mucho de las riquezas innumerables de los malvados, porque el brazo de los impíos será quebrantado. Salmo 37, versículos 16 al 17. Más vale lo poco del justo que lo mucho que lo mucho e innumerable de los malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. O sea, Él escoge los pobres y los necesitados para defenderlos. ¿A quién más escoge? A los perseguidos. El tema de los versículos de este Salmo 37 pues es inmenso, y al contrastar el salmista los justos con los malvados, dice que no es meramente dos categorías separadas de personas, sino que es una proactiva en su hostilidad de la una hacia la otra. Dice, los malvados, Salmo 37, 12, los malvados conspiran contra los justos y crujen contra ellos los dientes. Dios escogió a la gente pobre, escogió a la gente perseguida, a los que no tienen una voz en este mundo. Sabes que Dios cuida de la viuda, Dios cuida del huérfano. La Biblia siempre nos menciona cómo aún en la ley había una regla donde el pueblo tenía que cuidar de esa mujer que quedaba viuda, de ese hijo que estaba huérfano, y hasta el día de hoy, o sea, es una promesa para ti. Si aquí hay conectada una mujer que pronto es viuda, una mujer que de pronto está divorciada, que las circunstancias dolorosas de la vida la llevaron a quedarse sola, con un hijo, con 2 hijos, y muchas veces se siente sola. Hoy el Señor en esta palabra nos recuerda que definitivamente Él está preocupado por cada uno de nosotros, que Él existe, que Él es real. Así que Rubén, que Dios te bendiga, gracias por estar ahí, gracias por ese comentario. Pero sabes una cosa, solo el hecho de que estés ahí, solo el hecho de que hayas comentado, indica que Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu vida. Así tú pienses que Él no existe, Él es real. Es tan real que hoy te recuerda que te ama y que te está llamando, y que Él busca a las personas humildes, a los pobres, a los necesitados, a los que están siendo perseguidos. Estos versículos entonces nos recuerdan que si somos perseguidos, no es nuestra tarea tomar represalias, porque Dios tiene todo bajo control y nos asegura que al final se hará justicia. No podemos tomar la venganza en nuestras propias manos. Y es increíble poder orar y poder verlo de esta manera, como el Salmo 37 nos muestra tantas verdades, como Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado, como Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Así es, ¿qué dice por acá Alex? Dice, así es, Él sabe que existe, solo que no lo acepta. Es verdad, es verdad. Vámonos ahora a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 32.
Lucas capítulo 5, versículos 17 al 32. Bienvenidos los que recién están por aquí uniéndose a la transmisión en Instagram, en TikTok. Que Dios los bendiga grandemente y sé que esta palabra de hoy está trayendo libertad a nuestros corazones. Comenzamos mirando entonces cómo fue increíble que el hombre un día llegara a la luna y cómo ese astronauta dijo, el hombre caminando sobre la luna es una cosa wow, pero Jesús caminando sobre la tierra es sin precedentes. Y cuando Jesús se hizo hombre para tomar nuestro lugar, para entendernos a nosotros y caminó sobre esta tierra, marcó la existencia, marcó un antes y un después. Es tan real que hasta en los libros de historia uno lee y está el AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Él marcó la historia, Él cambió todo, Él rasgó el velo que nos separaba para que hoy tú y yo podamos conocerle, para que hoy tú y yo podamos entrar verdaderamente delante de su presencia. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y acompáñenme para que leamos capítulo 5 de Lucas, versículos del 17 al 32. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Ellos habían venido de algunos pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía poder de Dios para sanar a los enfermos, llegaron unas personas con una camilla. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había muchísima gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron el enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, amigo, te perdono todos tus pecados. Los maestros de la ley se quedaron sorprendidos y los fariseos y pensaron, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es para perdonar pecados? Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar al enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor comenzaron a alabar a Dios diciendo, ¿qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy? Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Ahorita les hablé de ese hombre, de Mateo, un hombre que nadie quería, pero Jesús lo escogió, porque esas son las personas que Jesús escoge, a los humildes, a los marginados, a los que no tienen una voz. Te escogió a ti y me escogió a mí. No merecíamos, pero en su gran amor, en su gran misericordia nos llamó. ¿Quién soy yo para conectarme y dar un devocional? ¿Quién soy yo para hablar de Jesús? Pero Él en su gran amor me escogió, pero no estoy sola. Él te escogió a ti también para que tú te levantes, para que tú le creas, para que tú lleves la palabra de Dios con tu testimonio también a otras personas. Seguimos aquí en Lucas capítulo 5. Entonces dice la palabra de Dios, ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esa gente mala? Jesús le respondió, los que necesitan del médico no son los enfermos, no los que están sanos. Los que necesitan del médico no son los enfermos, no son los que están sanos, son los enfermos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. ¡Wow! ¡Qué poderosa es esta palabra del Señor! Y no sé si tú te has preguntado alguna vez cómo se sintió la gente al ver a Jesús realizar un milagro. Su ministerio definitivamente producía admiración y asombro, porque dice el versículo 26, todos quedaron admirados y alabaron a Dios. Lucas capítulo 5 versículo 26. Todos quedaron admirados y alababan a Dios. La versión del inglés, la versión amplificada de este mismo versículo dice, abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos. Reconocieron y alabaron a Dios, dieron gracias y se llenaron del temor por
Dios, un temor reverente y diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, increíbles e impensables. Lucas capítulo 5 y versículo 26. Se lo voy a volver a leer porque lo leí ahí como rarito. Dice: abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos y reconocieron, alabaron a Dios y dieron gracias diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, increíbles e impresionantes. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Sanar a los enfermos. Aún el ministerio de Jesús parecía tener subidas y bajadas. El ministerio de sanidad en ocasiones no pudo ser realizado. ¿Cómo así? Sí, ¿por qué? Por la falta de fe. Cuando Jesús no encontraba fe en la gente, no podía sanarlos. En Mateo, miremos Mateo 13:58, que ustedes vean que yo no me estoy inventando eso. Mateo 13:58. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto fue Jesús en Nazaret. Le voy a leer más atrasito, pues, para que nos pongamos en contexto. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó las parábolas se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Un versículo que nos muestra que María después tuvo hijitos, o sea que ella siguió casada con José y que tuvo hijos, porque dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas las hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que Jesús tiene el poder para sanar a los enfermos, pero muchas veces la incredulidad impide que tú y yo recibamos el milagro. Es que la fe y la confianza en Dios, el creer en Dios, desata esa bendición. Tú estás esperando a lo mejor hoy por un milagro, pero dudas. O sea, tú vas y oras por alguien y dices: ¿y si no se sana? O sea, hay milagros que parecen tan difíciles que nos cuesta creerlo, porque somos humanos, es natural. A mí me ha pasado que voy y oro por alguien y digo: ay, Señor, oremos que sea tu voluntad. Pero no podemos orar así. O sea, siempre tenemos que creer. Nuestro trabajo es creer. Dios es soberano. Él obra como Él quiere y cuando Él quiere. Si el Señor se quiere llevar a esa persona, sí o sí se la va a llevar. Pero mi trabajo es creer. Punto. Yo voy y creo por vida. Simplemente hasta el final voy a creerle al Señor. Es una decisión que tú y yo simplemente vamos a tomar. En su propia tierra no le creyeron a Jesús. Su propia gente no le creyó, su propia familia. Por eso es que los de tu casa a veces no te creen. Ay, pero si esa era borracha, si esa mantenía toda deprimida. ¿De verdad lo que me está diciendo ella es cierto? Yo no sé, como que yo lo dudo. Es muy triste que nuestra propia familia a veces es la más dura de corazón, pero Jesús lo vivió, o sea, Jesús, el Hijo de Dios. Uno diría: pero hombre, o sea, si se crió ahí, si se crió con ellos y conocían a la familia y lo ven levantarse en el poder del Espíritu Santo, a sanar enfermos, a levantar los muertos, ¿cómo no le creían? Pero eso ocurre también en nuestro tiempo, hay falta de fe. En muchas ocasiones podemos saber que el Señor estaba ahí para sanar a los enfermos y está todavía ahí. ¿Para qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? El perdonar pecados. Él perdona pecados. Dice acá Lisandra: como la fe de su esposo. Amén, amén, amén. Lisandra está hablando aquí de un testimonio que contó ayer mi esposo en la predicación, y él hablaba de un momento en el que tuvo un ataque de pánico y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace como unos 6-7 años que supuestamente la falla de San Andrés, lo de California, que se iba a desprender. Los que viven en California a lo mejor se acuerdan, eso fue como en el 2018, 2019, que supuestamente iba un terremoto, que todo se iba a acabar. Y nosotros debíamos viajar a una conferencia a Oceanside. Y después teníamos que ir a otros lugares ahí cerquita, pero íbamos a una conferencia. Pero resulta que mi esposo vio tantas noticias que él estaba asustado, pero él no me decía a mí, porque yo soy peor de paranoica. Decía: no, esta vieja se pone nerviosa, o saber qué va a hacer.
yo tengo confianza en Dios, soy una mujer de fe, pero pues soy humana y en algún momento también me da susto. Y entonces él decía, no, esta no me va a dejar, donde le diga eso no nos deja ir, cancela el viaje. Se quedó calladito, pero dice que él empezó a sudar, a tener palpitaciones, a tener una cosa tenaz, y él decía, esto según lo que yo he escuchado y como describen un ataque de pánico, esto es un ataque de pánico, pero tomó autoridad, dijo, en el nombre de Jesús, esto no me va a gobernar, no va a pasar nada, y si pasa pues me voy con Cristo. Además Dios me dijo que yo voy a ver a mis nietos y mis hijos están chiquitos, ni se han casado, o sea, no, él me dijo que iba a tener una buena vejez. Entonces se levantó en fe a creerle a Dios. Por acá el hermano Luis Enrique dice, dígamelo a mi pastora, no me cree nada, pero sabes una cosa, tenemos que seguir levantándonos en esa fe. ¿Qué más nos da el Señor? El perdonar pecados. Tendemos a ver la sanidad como algo sorprendente, pero puede que demos por sentado el perdón de los pecados. Y Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Es más, cuando nosotros vamos a orar por liberación por alguien, o sea, ya hemos hablado aquí en el devocional de lo que es la guerra espiritual, hemos hablado de que el mundo espiritual es real y que hay gente que es influenciada y hasta poseída por demonios. ¿Cómo una persona puede ser libre? Primero que todo, reconociendo a Jesús. ¿Qué es lo más grande que el Señor le puede dar a esa persona que está atada, que está enferma, que está en problemas? Ni siquiera la solución del milagro. Lo más grande es la salvación. Por eso Jesús, cuando ve que entran al paralítico por el techo, dice, ¡wow, qué fe! Pero lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados, porque la salvación es lo más grande que Él te puede dar. Él te puede sanar en un momento, pero si no eres salvo, si no le has entregado la vida verdaderamente a Jesucristo, vuelves a lo mismo. Por eso Él quiere traer primero que todo salvación, sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón. Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Primero, lo que le dice a este hombre es, tus pecados te son perdonados, y luego al sanarlo, muestra que tiene esa autoridad para sanarlo, pero el perdón fue lo primero que vino a su corazón. Cuando nosotros hacemos los retiros espirituales en la iglesia que se llaman avanzadas, si alguien vive en Houston y no tiene una iglesia, lo estamos invitando para que haga parte de Comunidad de Gracia Katy, que vaya a ese retiro, a esa avanzada. Y lo primero que nosotros descubrimos en esos tiempos es que necesitamos ese perdón, ese genuino arrepentimiento, es ser honestos con Dios, como cuando uno va donde el doctor y le dice, sí doctor, es que yo tengo la presión alta, en mi familia hubo diabetes, cosas así, o sea, reconocer. Y espiritualmente eso es lo que este versículo nos está mostrando, que lo primero es ese perdón, ese reconciliarnos con Dios. Por eso al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero luego entonces le dice, toma tu camilla, levántate y anda. Y eso es poderoso. Algo más que podemos ver en este capítulo es que Jesús lee a la gente, Jesús lee a las personas, Él leía la mente de ellos, o sea, era todopoderoso, omnipotente y sigue siéndolo. Él sabe todo de nosotros y Él sabía lo que ellos estaban pensando en sus corazones, porque en el versículo 22 lo dice. Voy a volvérselos a leer. Estamos en Lucas 5, se los voy a leer de la Reina Valera. Ahorita les leí la traducción lenguaje actual. Pero Lucas 5:22 dice de esta manera. Perdónenme un segundito. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea, desde el 21 dice de esta manera. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y ahorita que nosotros sabemos un poquito como que el lenguaje corporal, hemos escuchado sobre eso, como que somos más conscientes que el lenguaje de una persona habla. O sea, si tú le estás contando algo importante a alguien y la persona ni te mira, es como, bueno, no le interesa. O tú sientes que está como, no sé, como incómoda. O sea, nosotros como que ahora podemos leer a la otra persona, podemos darnos cuenta, no, está distraída, no me está prestando atención o no le interesa esto que le estoy diciendo.
o está nerviosa o está ansiosa, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de eso. Pero es que Jesús no miraba solo el lenguaje corporal de ellos, o sea, Jesús no los estaba leyendo porque decía, están incómodos, tienen los pies hacia la puerta, ¿no? Porque yo he escuchado eso, que cuando estás en grupo, que si cruzas la pierna así como hacia allá, hacia la puerta, entonces es porque te quieres ir, cosas así. Pero es que Jesús no les estaba leyendo solo lo físico, o sea, a los que estaban viendo el milagro, no, Él veía sus corazones, Él leía allá mucho más profundo y mucho más adentro, y les dice, pero es que no es más fácil perdonar a alguien, y luego entonces comienzan a juzgarlo, no, pero es que ¿por qué se junta con este, con aquel? Y Jesús finalmente lo que dice en este capítulo es, los que están sanos no necesitan doctor, los que necesitamos doctor somos los enfermos, y por eso es que buscamos de Dios, por eso es que vamos a la iglesia, porque todos hemos sido hipócritas, todos somos mentirosos, todos estábamos enfermos y estamos en esa lucha por agradar a Dios. Por eso vamos a la iglesia, por eso lo buscamos, porque Jesús lee nuestro corazón y porque Él quiere primero que todo traer salvación, pero también traer sanidad. Cuando a Jesús se le atribuyó la autoridad para perdonar pecados, aquellos que habían pecado contra otros en los corazones lo acusaron de blasfemia. Es lo que dice el versículo 21 ahí en Lucas capítulo 5. Dicen, usted está blasfemando. Pero Jesús les responde de una manera muy especial, porque es que en cierto sentido Él tenía razón. Jesús reclamaba la autoridad de Dios para perdonar los pecados, y no es sorprendente porque todos quedaran así, de esa manera. La versión Dios habla hoy, en el versículo 26, dice de esta manera, se los voy a leer. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Entonces Jesús puede causar en unos admiración, en otros asombro, pero en otros también rechazo. Por eso tú no te tienes que sorprender cuando tú lleves ese mensaje de fe y ocurran ese tipo de cosas. ¿Qué más vemos aquí? El escoger a los marginados. Ese mismo concepto lo estudiamos hace un momento en el Salmo 37, de cómo Jesús escoge a todos. Pero aquí dice que la elección de Jesús y lo que Él hizo con Leví, con este cobrador de impuestos, que era un perseguidor suyo, fue algo sorprendente. Escogió a un marginado, tomó la mejor decisión, y Leví se levantó y dejó todo para seguir a Jesús. Y luego dice la palabra que ofreció un gran banquete en su casa, al cual asistió mucha gente, y ahí fue cuando todos comenzaron a hablar mal de Jesús. ¿Qué más hizo Él? Entabló amistad con los pecadores. De nuevo Jesús sorprendió a la gente y le preguntaron, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y Jesús respondió, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Este es el corazón de las buenas nuevas para todos nosotros, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por la ovejita que se fue del redil, por la ovejita que estaba toda rebelde y se fue y se cayó por allá. ¿Recuerdan ustedes cómo la parábola del buen pastor nos recuerda que un día el pastor estaba contando las ovejitas y al notar que le faltaba una, dejó las otras en el rebaño y se fue por los peñascos, por las montañas, y la encontró allá con la piernita quebrada, toda lastimada, y lo que hizo el buen pastor fue que la tomó en sus brazos, le curó sus heridas, la cargó en sus hombros y la llevó de regreso al redil. Esa ovejita perdida éramos tú y yo. Estábamos heridos, golpeados por la vida, porque nos fuimos del redil, porque en algún momento nos descarriamos del camino correcto, del sendero que Él trazó para nosotros. Pero hoy podemos recordar que ese es el corazón de las buenas nuevas. Mire lo que dijo Joyce Meyer sobre este pasaje. Con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestras debilidades y siempre hacer de cuenta que somos fuertes y sin necesidad de nada. Pero todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, para nosotros que estábamos necesitados. Él vino para los no sanos. Sé un necesitado, dile a Dios todo lo que necesitas. De todos modos, Él ya lo sabe, pero espera que tú y yo le pidamos ayuda. Se las vuelvo a leer porque está increíble. Dice, con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestras debilidades
y siempre hacer de cuenta que somos fuertes y sin necesidad de nada. Pero todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, necesitados, no solo para los que estaban bien. Sé un necesitado. Dile a Dios todo lo que necesitas. De todos modos, Él ya lo sabe, pero Él espera que tú le pidas esa ayuda. Qué bonito poder orar de esa manera y decirle en esta mañana: Señor, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pido que tu poder esté presente para sanar a todos los enfermos hoy en este devocional. Que la gente se asombre y se admire de ver que tú, Señor, actúas de maneras increíbles. Vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos de Dios. Que sea Él tocando cada vida, cada corazón, sea cual sea la circunstancia que tú estés atravesando en este día, puedes tener la plena confianza que Dios tiene cuidado de ti. Que Jesús caminando en esta tierra es lo más hermoso que ha ocurrido, pero que Él sigue presente en tu casa, que Él vive y que Él reina. Jesús murió por amor a ti, por amor a mí, pero resucitó y vive para siempre. No lo puedes ver físicamente como tuvieron el gusto los discípulos de verlo, de comer con Él, de compartir con Él, pero puedes sentirlo por medio de la fe. Él es tan real que está aquí en este devocional tocando corazones, y yo oro para que a través de ese teléfono o del iPad o del computador, donde sea que tú estés viendo, tú puedas sentir ese abrazo de Dios, tú puedas sentir cómo Él te ha escogido, cómo Él te ha amado, cómo hoy puedes definitivamente vivir este Salmo 37, vivir Lucas 5, que tú te sientas como ese paralítico que recibió salvación, pero que también recibió sanidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por cada persona que hoy se ha conectado. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque en Apocalipsis 3:20 tú dices que estás a la puerta y llamo. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo oro, Señor, por cada persona que hoy levanta sus manos al cielo, que hoy cerrando sus ojos dice: Señor, yo reconozco que he pecado, lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mi maldad, hazme tu hija, hazme tu hijo. Oro, Señor, por aquellos que hoy se están reconciliando, por aquellos que hoy vuelven como esa ovejita que se había ido del redil, pero que tú, Señor, la cargas en brazos y le dices que regrese, porque tú eres el buen pastor, como dice el Salmo 23, que si tú estás con nosotros nada nos faltará, que nos lleva, Señor, por verdes pastos, que consuela nuestra alma, que nos da reposo. Y si tú dices que nada nos faltará, es nada. Por eso hoy nos apropiamos para ver esos milagros, Señor. Hoy pedimos por Fabiola Vilches y por sus hijos Stephanie, Isaac y Eli, que tú te glorifiques en ellos, como dice nuestra hermana Blanca. Oramos, Señor, por cada una de esas peticiones. Oramos por nuestro hermano Luis Enrique. Oramos, Señor, por toda su familia, por sus hijos. Los ponemos en tus manos. Oramos por Jesús Adrián Angulo, creyendo que tú lo sanas allá en Cali, Colombia, que tú lo rescatas, que tú lo levantas de esa cama donde él ha estado por todos estos meses, pero que él un día muy cercano va a testificar de cómo tú, Señor, lo levantas, de cómo tú lo ayudas para volver a caminar, para volver a correr, para volver a comer, para volver a ser un testimonio vivo, Señor. Levantamos al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela delante de ti en fe, creyendo que tú renuevas sus fuerzas. Oramos, Señor, por María Teresa Pavón, allá en Medellín, Colombia, creyendo que tú la sanas por completo, creyendo que tú la liberas, Señor, que tú la restauras. Bendecimos a Joana, a Claudia, a Andrea, a Jonah, toda esa familia, cubriéndola con tu sangre preciosa. Oramos por Dulce Pérez y por toda su familia allá en Guatemala. Oramos por Francisco de Santiago, para que sea libre, Señor, de todas esas adicciones. Oramos, Señor, para que la hija de Manuel pueda lograr el asilo. Oramos por Fernanda, Señor, que está pasando por esa situación dura con Lenzi, que le confesó que tiene una novia. Señor, mira esta niña que ella es tuya, tú la hiciste con un diseño de mujer, tú la creaste para que ella cumpla un propósito diferente al que el enemigo quiere poner en ella, pero hoy la declaramos libre. Hoy cubrimos a Lenzi con tu sangre preciosa. Oramos por Fernanda para que tú le pongas palabras sabias para hablarle a Lenzi. Oramos, Señor, por Michelle. Blanquita dice: yo estoy en la misma situación, pero en el nombre poderoso de
Jesús, nosotros vemos con libertad, vemos con los ojos de la fe. Oramos por la restauración de los riñones de Julia. Creemos que ella sana completamente para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos por Samuel, que tiene 14 añitos. Padre, gracias porque él ha vuelto su corazón a ti. Hoy su madre testifica, Señor, en fe de lo que tú estás haciendo en Samuel, que es un jovencito de solo 14 años, pero te necesita, Señor, como todos nuestros jovencitos, como todos nuestros adolescentes que en esa edad muchas veces tienen un quiebre, una ruptura, y a pesar de haber sido llevados a la iglesia desde niños, ahí están formando cosas y a veces se apartan, pero un día vuelven a ti, esa semilla da fruto. Padre, oramos por toda la familia de Paola Torres, oramos por De Los Ángeles, que pide por sus hijos que están rebeldes, oramos por Jorge, que atraviesa un divorcio, oramos por la salud de Claudia, oramos por Jacqueline, oramos por la salud del papá de María Vega, oramos por sanidad, como nos pide acá Ana María, por Horacio, para que sea sano de sus riñones. Oramos por Mayra, que también está con problemas de riñones en el hospital. Declaramos que tú sanas esos sistemas renales de cada persona aquí representada, todo quiste, todo lo que esté ocurriendo en el nefrón, todo lo que esté ahí obstaculizando, en el nombre poderoso de Jesús, tú te lo llevas, porque la palabra dice que por tu sangre, que por tus llagas somos curados. Y ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús enviamos palabra de sanidad. Ayuda a Manuel para que te pueda conocer más. Oramos por Tamara, Señor, que tiene algo muy grave en el hígado. Señor, que tú te glorifiques. El hígado se le ha agrandado, pero tú lo reduces ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cada una de estas peticiones, como dice Carolina. Oramos por un trabajo para Esperanza Gutiérrez. Padre, ella perdió su empleo en este tiempo, pero tú la puedes ayudar, Señor. Glorifícate, ábrele puertas. Oramos, Señor, por ese cambio de ciudad que está teniendo María Tenero, pero tú estás con ella para ayudarle. Oramos, Señor, por Elizabeth, que nos dice que ayer sufrió un ataque espiritual, pero tú, Señor, la cubriste, tú le has ayudado y lo seguirás haciendo siempre. Que Elizabeth esté aferrada a la roca inconmovible que eres tú. Oramos por De Los Ángeles, oramos por Sara, que hoy tiene un examen del estado, que tú la ayudes. Oramos, Señor, por Carla, que tú le aumentes la fe. Oramos por Paola, que pide por un trabajo. Gracias, Señor, como dice la pastora Zenelda, porque hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Y así será hecho. Oramos por los hijos de Fanny, Señor, especialmente por Luciana, que sigue, Señor, en situaciones duras, pero tú, Señor, guías sus pasos, tú la proteges, tú la amparas, tú la cubres, Señor. También a la familia de Mara, Señor, que tú les traigas salvación. Oramos por Nieves, Señor, por su familia. Oramos por Ana María, que pide por protección y sanidad de hipocondria. Oramos por Anthony, por su familia. Oramos, Señor, por Mónica. Padre, mira ese testimonio que ella tiene hoy. Nos cuenta que su hijo ha regresado después de 14 años a tus caminos. Señor, gracias, porque Sioli hoy nos cuenta ese testimonio de fe, y eso nos hace creer que no podemos dudar, sino que estamos anclados en ti. Oramos para que Walter encuentre ese trabajo. Oramos, Señor, por esa hija de Aurelia que se está separando, que tú la cubras a ella, sus nietecitos. Oramos, Señor, por Kaylee, que esta semana va a ir a Carolina del Norte para participar en una competencia bíblica. Qué lindo eso, Señor. Pedimos que tú la ayudes. Oramos, Señor, por los documentos de Minerva, que tú le abras puertas, que le aprueben ese seguro social. Mira, Señor, todas las peticiones también acá en Instagram. Oramos por nuestro hermano Luis Enrique, oramos por Lupita, oramos, Señor, juntamente con nuestra hermana Patti, que pide por Fernanda. Señor, gracias, porque no estamos solos, no estamos solas. Hay tantas personas que se unen en TikTok, en Instagram, para creer. Como dice aquí Patti, oramos por nuestros niños, por nuestros jóvenes que sean guardados en la universidad, en los colegios, que tú los guardes, que tú les ayudes en sus clases. Amén, Dios, que así sea, que tú te glorifiques, que tú hagas cosas grandes y sobrenaturales. Señor, dejamos este devocional en tus manos, dándote gracias por la manera en que hoy tú nos has hablado en el Salmo 37, en Lucas 5. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra. Señor, oramos por el presidente de los Estados Unidos. Oramos, Señor, por justicia, por misericordia, para aquellas familias que están llorando por la deportación de un familiar de manera
pues que no fue la mejor. Señor, ten misericordia. Oramos por esa madre que está sin saber qué decisión tomar por la deportación de su esposo. Oramos, Señor, por ese hombre que está clamando allá en una cárcel, en la frontera. Oramos, Señor, que tú obres un milagro, que aún personas que ya están listas en un avión para ser deportadas, tú obres un milagro en ellos. Señor, clamamos por esos documentos migratorios para aquellos que tienen una posibilidad, que de la nada, Señor, les llegue ese seguro, que de la nada reciban esa llamada para que sus familiares sean aprobados para estar de manera correcta, con documentos en este país. Oramos, Señor, que el cielo gobierne, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, en nuestra familia, que no nos dejes caer en tentación, que no nos dejes hablar cosas vanas, bobadas, que no nos dejes reírnos de chistes feos, que no nos dejes, Señor, caer en esa trampa de Satanás, del orgullo, del odio, de la falta de perdón, que nos des palabras tiernas, amables, amorosas, que si nos enojamos no pequemos, no nos quedemos así disgustados, sino que rapidito, Señor, en nuestro corazón podamos sanar cualquier ofensa y volver a sonreír, volver a ser amables con todos los que están a nuestro alrededor, con los que conocemos y con los que no también. Pon tu manto de protección, Señor, sobre cada familia. Oramos, Señor, por Brian, oramos por todas las personas que fueron lastimadas en ese accidente, en especial por esa señora que ha estado en coma, que tú la sanes, Señor, que tú la levantes. Oramos con fe, creyendo que tú lo harás una vez más. Oramos por Alejandro Flores, Señor, que tú lo sanes completamente, que Mayra Pico pueda decir: Dios sanó a mi esposo, que sus hijos estén escondidos bajo la sombra de tus alas. Cubrimos, Señor, cada necesidad, cada petición por las que hemos orado, por las que no he podido mencionar. Tú las ves, Señor, yo estoy segura de eso. Los hermanos acá en TikTok, en Instagram, todos nos unimos, Señor, para levantar la fe los unos de los otros, porque tu palabra nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de otros, que nos alentemos, que nos animemos en esa fe, que tú traigas el pan para cada mesa, que tú proveas, Señor, para pagar esos biles de electricidad, del teléfono, que tú nos des fuerza y energía para producir esos recursos, Señor, que seamos proactivos, que tú nos regales, Señor, la bendición de llegar en el momento exacto para que esos negocios se den. Bendice al hermano José, que hoy tenga unas ventas sobrenaturales, que tú le abras puertas, que tú lo lleves, Señor, a poseer la tierra prometida. Sé tú abriendo puertas de bendición. Cuida al esposo de Connie cuando vaya al trabajo.